Hemos hecho un recorrido en Red Más Noticias de los distintos sectores afectados en esta crisis del coronavirus, cómo se han visto afectados porque no tienen flujo de caja, porque no tienen cómo pagar sus empleados, cómo están solicitando todos estos sectores ayudas al gobierno. Uno de estos sectores es el de la confección, el sector textil. Fíjense ustedes, Gregorio Rivera es gerente de la empresa Key Store. Se dedica a exportar jeans a los Estados Unidos y advierte de este delicado panorama para él, para todas las personas, para todos sus colegas del sector textil y de la confección. Pues le ha enviado una carta al presidente Iván Duque pidiendo ayudas para poder enfrentar esta situación. Más que una denuncia, es la preocupación que nos embarga, en mi caso personal y de un gran número de comerciantes a nivel nacional. Quisiera que el presidente pusiera a hablar a la gente de Bancoldes, al presidente Bancoldes, en el Consejo de Ministros que hace diariamente, para que realmente nos explique el motivo por el cual los créditos que se adquirieron con anterioridad de Bancoldes son obligatorios su pago. ¿Por qué no tienen refinanciación? ¿Por qué son inmodificables? En mi caso ya me debitaron la cuota del mes de abril, descuidando la seguridad social de nuestros empleados y la nómina por la cual estamos laborando. En nosotros, en nuestros hombros recae la verdadera política de empleo de este país. La verdadera economía está sobre nuestros hombros. Pero aquí parece que hay una doble moral con la gente de Bancoldes. Que salgan y expliquen por qué razón están haciendo y están cometiendo esas arbitrariedades. 6 de la mañana, 24 minutos. Pues ahí tienen ustedes el llamado que están haciendo desde este sector pidiendo ayudas al presidente Iván Duque. Vamos a saludar a Paula García, nuestra compañera de todas las mañanas. Paula, usted muy juiciosa desde su casa, mañana de, ¿cómo le podemos decir esta mañana? Viernes, ¿no? Porque es viernes, pero miércoles. Estamos ya como entrando a fin de semana. Y vamos a entrar a desarrollar precisamente este tema que preocupa a este sector textil y de las confecciones. Paula, buenos días. Jenner, muy buenos días. Sí, señor, este es un mini viernes donde vamos a tener más días de lo acostumbrado para la reflexión, así que esperamos que todos en casa se queden juiciosos y aprovechen estos días como para trabajar en eso, en esa reflexión que nos trae toda esta situación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Y usted lo decía bien, Jenner, hemos hecho aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias durante todos estos días como un recorrido por los diferentes sectores, a ver qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que están pidiendo en medio de esta crisis y esta coyuntura que estamos atravesando. Hoy vamos a ver cómo están las cosas para el sector textil. Usted nos mostraba un informe que refleja un poco qué es lo que está pasando para ellos. Ellos están denunciando no solamente todas las necesidades que tienen y los compromisos que quizá no pueden seguir adquiriendo ni por los cuales pueden seguir respondiendo en este momento, pero también denuncian dificultades para adquirir créditos con Bancoldes o incluso ese cobro automático de los créditos que ya se habían adquirido previamente, donde no les están dando, dicen ellos, posibilidad de refinanciación. Vamos a hablar con Jorge Duque, quien es vocero nacional de la Cámara Colombiana de la Confección y presidente además de la agremiación de la moda en Itagüí. Señor Duque, buenos días. Buenos días a ti, Paula, a Jenner y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Pues muchas gracias por estar con nosotros a esta hora madrugando para que hablemos de la situación que están atravesando ustedes en el sector. Quisiera empezar específicamente por este tema de los créditos. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Cuáles son las dificultades que están experimentando? Porque vemos todos los días al gobierno, al mismo presidente Duque en los informes que entrega todos los días, hablando pues como de las medidas que se están implementando para los diferentes sectores, y allí él siempre hace mucho énfasis en esas líneas especiales de crédito. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están teniendo? Bueno, realmente el gobierno tiene buenas intenciones, pero se queda ahí, porque hoy los bancos de primer piso son a través de los cuales Bancoldes pues hace supuestamente las líneas de crédito, no están atendiendo a ninguno de los sectores. Hoy los gerentes de los bancos no contestan. Los bancos colombianos se volvieron en el gota a gota más peligroso que tiene este país, y eso se da porque tienen cuotas que están rodeando hasta el 31% anual. Entonces, ¿nosotros qué creemos, hombre? Los bancos están asegurándose, están guardando el dinero, no quieren exponer los dineros de sus ahorradores, en teoría, porque no hay quien realmente sirva de codeudor
a las deudas que nosotros llamamos deudas de nómina, que es lo que estamos pidiendo, unas deudas que sostenga la nómina durante 2 o 3 meses para que pueda uno reactivar la economía. Ninguna empresa, ninguna, del sector textil, confección o de cualquier otro sector, aguantaría 3 o 4 nóminas seguidas sin producir y tendría que esperar otros 2 o 3 meses cuando se reactive la economía para empezar otra vez a producir. No conozco una empresa que aguante 6 nóminas sin producir un peso, sin tener un peso circulante para poder salir adelante. Y los bancos entienden eso y los bancos no están prestando el dinero, lo están amarrando y ¿a quién le prestan el dinero? A quien realmente no lo necesita, que tenga unas garantías claras y no hay quien sirva como garante. Pedimos al gobierno que sean ellos los garantes de esas deudas para que los bancos puedan soltar el dinero. Señor Duque, hablemos un poco del sector. ¿Cuántos empleados se están viendo afectados con esta crisis? Y más cuando usted nos dice que no podrían aguantar pues una nómina durante 3 o 4 meses. ¿Qué tendrían que hacer ustedes con esos empleados? Primero tenemos que entender que el sector textil confección es un 75% de informalidad, ¿no es cierto? Y eso nos demuestra que solo el 25% de las empresas que están inscritas en cámaras de comercio, 70.000 empresas del sector textil, confección, pero son 140.000 las empresas del sector moda, donde entra la zapato, donde entra la bisutería, donde entra todo eso. Estamos hablando en estos momentos, solo en el sector confección, 1.600.000 empleos que están afectados hoy. O sea, hoy no están trabajando. Si hay trabajando, habrán trabajando 200 o 300 empresas grandes, que son las que el gobierno ha llamado y le ha brindado la mano para supuestamente hacer tapabocas y equipos médicos y equipos para hospitalarios, ropa hospitalaria. Pero esas empresas no llegan al 1% de lo realmente las necesidades que tenemos. Entonces, hablamos que podemos perder en estos 3 meses unos 600.000 empleos tranquilamente. Y a largo plazo, pues vamos a perder muchos más. ¿Qué va a hacer el gobierno apenas pase la pandemia? Donde abra las importaciones de productos textiles, termina de enterrar el sector. Entonces es una preocupación que le hemos estado preguntando al gobierno, cuando pase esto, ¿qué vamos a hacer con los aranceles? Ojalá volviera a colocar los aranceles que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales tumbó el mismo gobierno por demanda que hizo ante la Corte, y donde realmente pueda impulsar la industria nacional. Yo creo que es hora de que el gobierno le ponga la mano en el corazón, empiece a hacer un proceso de colombiano compra colombiano, empezar a trabajar en eso, y lo otro es empezar a ayudar realmente, pensando que son madres cabeza de familia, señoras que son talleres de 10, 8, 12 operarias, que hoy, pues cuando pasen de esto, las máquinas de coser van a estar en las prenderías empeñadas, porque necesitaban comer durante estos 3 meses largos. Señor Duque, ¿cuáles son como esas mayores cargas tributarias por las que ustedes deben responder en su sector, que en este momento de crisis, pues por supuesto se convierten en un compromiso muy grande? No, todas. Empiece por los parafiscales. Empiece a mirar que los parafiscales son el 52% de un salario. Entonces, si el gobierno no suspende ese pago de parafiscales por 2 o 3 meses y nos lo sigue exigiendo, pues lo que va a pasar es que nos vamos a perder cada mes el 50% de un salario para uno de los empleados. Entonces, en 3 meses no vamos a tener, porque estamos pagando ya 3 procesos de parafiscal. Aquí hay que decirle a la gente, al sector, hombre, no pague los parafiscales. El IVA, que nos devuelvan el IVA automáticamente. Una devolución del IVA se puede demorar hasta 10 meses con el gobierno nacional. Y ahora ellos dicen que van a hacer unos procesos ágiles, y lo que dicen los funcionarios de la IAN, que tienen toda la intención de devolver el IVA, es que la agilidad va a ser en 4 o 5 meses el proceso de devolución. Entonces eso tampoco va a servir para cuando hagan la devolución, ya la empresa ha cerrado las puertas y ya ha empezado el proceso de desmonte, o va a empezar el proceso de abandonar. ¿Qué va a pasar? Creemos que un 35-40% de las empresas que pasen esta pandemia van a llegar derecho a ir a las cámaras de comercio, a cancelar sus matrículas, a ir a las entidades del gobierno. ¿Cómo es que uno en una situación de estas les empieza a llegar industria y comercio?
¿no es cierto? Y los municipios mandándole tenga, paguen industria y comercio, o los que son dueños de locales tengan que pagar el predial, o si no se lo van a pagar intereses. Entonces, yo creo que el gobierno debe frenar, en principio, todo ese aparato que es todos esos impuestos y decirle, bueno, señor, tenga la posibilidad de que estos 3 meses que ha estado quieto, pues también los impuestos van a estar quietos, los créditos van a estar quietos, y que vamos a inyectarle capital a la economía para que pueda reactivarse lo más pronto posible. Pero el gobierno hoy, con todas las intenciones que tiene el presidente, parece que sus ministros y ahí para abajo no están actuando de buena fe. Sí. Solamente mire el INVIMA, que se demora, hace 15 días presentamos para poder hacer mascarillas muchas empresas, la solicitud del INVIMA. Hace 3 días llega una carta al INVIMA diciendo su solicitud ha sido aceptada, espérese 3 días hábiles, eso nos da a dar hasta el martes o miércoles de la semana entrante, Sí. para que tenga una respuesta. Entonces usted hace las mascarillas con mucha gente que se ha dedicado a hacer mascarillas porque quiere apoyar el sector salud, y lo primero que dicen los municipios es, ¿tiene INVIMA? Cumple con las normas internacionales, ahora están exigiendo una norma española, y esa situación que uno creyera de Ripley, que uno creyera que no pasa sino en una Colombia de García Márquez, Sí. está funcionando, está actuando así. Entonces no hay forma real de que podamos sacar una economía adelante si unos mandos medios y todo no hacen caso a las buenas intenciones que tiene un gobierno, porque Sí. no pasa sino de ahí, de buenas intenciones. Señor Duque, usted como vocero de este sector, ¿qué es lo que está pasando entonces o cuál es el reclamo de estos pequeños empresarios? Es decir, usted nos decía, mire, la señora que tiene 8 empleados y que trabaja, pero que no tiene ese músculo, que no tiene esa garantía para poder acceder a ese crédito. ¿Cuál es esa principal queja de todos esos pequeños empresarios que no les están dando el crédito? No, pues la realidad es muy clara. En Colombia, de cada 4 empleados, 1 realmente está en el sistema. Los otros 3 son independientes o son al destajo, al pago al destajo. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente trabaja y le pagan ese día, o hacen confección y el fin de semana la venden. Esa gente no aguanta 3, 4, 5, 6, 8 fines de semana sin vender nada. Esa gente se queda sin empleo, esa gente no puede salir de su casa, no tiene el pan coger que llamamos, que es realmente ese día a día. Pero no es solo en este sector, mire los taxistas, mire las bombas de gasolina, mire el sector automotriz, cuántos carros han vendido en los últimos días. Entonces, todos los sectores tienen un freno en la economía, está frenada toda la economía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Hombre, evitar que esto se le convierta en un problema social, en un problema que cuando la gente tenga hambre, cuando tenga dificultades económicas tales, hoy la violencia intrafamiliar se ha disparado, ¿no es cierto? Espérese en 2 meses cuando la gente tenga hambre, no tenga con qué comprar y sus empresas estén quebradas o cerradas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ya? Empezar a visualizar eso y empezar a decirle a los bancos, lo primero que hay que decirle a los bancos es, señores, suelten el dinero, que el garante es el Estado. Cuando un banco dice, sí, yo tengo a quien reclamarle, cuando esta persona se quiebre en 3 meses, entonces sí le presto. O tengo la posibilidad, esa es una posibilidad grande. 2, hombre, el presidente ha sido muy querido en decir que le va a ayudar a los de Familias en Acción, que le va a ayudar a los jóvenes, que le va a ayudar a los ancianos, pero no tiene la lupa para saber dónde están y cuáles son los que no tienen esa situación. Entonces hoy tiene que el gobierno que volcarse a los municipios, a las alcaldías y a las gobernaciones, a entregarles los recursos para que ayuden a toda esta masa de personas que conocen la realidad de apuño de cada una de las regiones y de las zonas. Sí. Pero el gobierno le ha dado por centralizar todas las ayudas desde el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y lo primero que dice es, le vamos a ayudar a los independientes, inscríbase en una página de internet, y usted se mete a esa página y está caída. Permanece caída el 60% del día, sea porque hay mucha gente inscribiéndose o porque no funciona. Pero además, muéstreme una señora de la Comuna 13 o de un Barrios Unidos de Bogotá o cualquier lugar, de 55 o 60 años, que sepa manejar un computador y que sepa inscribirse y llenar 300 preguntas para que le lleguen 160.000 pesos. Entonces, Claro. yo creo que el gobierno hoy se ha dedicado a centralizar mucho, ¿no es cierto?, a hacer muchas
ofrecer muchas ayudas, pero en el ejercicio es casi imposible lograrlo. Y es casi imposible porque no está utilizando a los actores de primer orden, a los actores que son los alcaldes, los concejales, los secretarios de gobierno de los pueblos o las pequeñas poblaciones del país, Sí. que deberían ser los que pudieran direccionar los recursos, pudieran ayudar o coayudar en este proceso. Pues muy bien, es Jorge Duque, vocero nacional de la Cámara Colombiana de la Confección, presidente de la Agremiación de Moda de Itagüí. Señor Duque, preocupante ese panorama, esperamos prontas soluciones. Gracias por estar en Red Más Noticias. Bueno, gracias a ustedes y esperemos, estamos dispuestos, el sector textil, a impulsar esta economía, a reactivarla, pero necesitamos que el gobierno le ponga la mano en el corazón, apoye el proceso y ayude con plata. O sea, aquí la única solución es, denos dinero para pagar las nóminas, para no sacar a toda la gente en un mes o en 2 meses, porque nadie está obligado a hacer lo imposible en este país y sería imposible sostener una nómina cuando no hay con qué. Claro que sí, señor Duque. Un feliz día para usted.